comentaba hace tiempo que había probado varios esquemas de entrenamiento con el paso de los años y que uno de ellos, o uno de los que también me había dado resultados, era la alta frecuencia. O sea, no estamos hablando de frecuencia 2 o frecuencia 3, sino una frecuencia 4 o incluso 5. ¿Y cómo lo hacía? Pues básicamente entrenando full body varios días a la semana, hasta 5 días a la semana, una rutina full body. Y es un esquema que también suele dar resultados, lo que pasa que con matices. Entonces, hoy quiero hablar un poco acerca de las conclusiones a las que llegué después de entrenar así varios meses. Y quiero hacer este episodio más que nada para todos los que me preguntáis dudas acerca de esto. Oye, Iván, ¿puedo entrenar full body varios días a la semana? ¿Crees que es lo mejor para mí si yo busco, por ejemplo, ganar músculo o simplemente ganar fuerza o simplemente verme un poco mejor? Bueno, pues voy a intentar ser bastante claro con todo esto. Lo primero de todo, está claro que la principal característica que tiene que tener un buen programa es que nos genere adherencia, que nos guste. Y me da igual que sea más o menos óptimo, porque luego la podemos optimizar con el paso del tiempo, pero si no nos gusta, ya de entrada lo más probable es que da igual que lo mantengamos unas cuantas semanas, unos cuantos meses, pero al final vamos a terminar cansados de esa rutina y la vamos a terminar dejando. Entonces es mejor que optemos por un enfoque quizás algo menos óptimo, que siempre se ha dicho, por ejemplo, frecuencia 1 no es lo más óptimo. Bueno, pues seguramente no sea lo más óptimo, pero hay personas que les mola mucho entrenar así, entrenan de esa manera, lo hacen durante mucho tiempo y al final logran buenos resultados. ¿Quizás sea mejor una frecuencia 2? Pues puede que sí, pero claro, si a esas personas las pones una frecuencia 2 y no las motiva nada a entrenar así, lo más probable es que con el paso del tiempo lo terminen dejando o vayan muy poco motivadas a entrenar y no progresen lo suficiente. Entonces, el punto número 1 sería ese. Y a partir de ahí, a partir de que tenemos un programa que nos gusta, pues podemos jugar un poco con las diferentes variables. Aquí lo importante, lo que yo comentaba al principio, es que yo entrené con una frecuencia bastante alta durante mucho tiempo y veía buenos resultados, pero porque en ese momento puntual, lo primero, me motivaba, quería probar cosas muy diferentes a las que había probado, por ejemplo, una rutina wader, una rutina torso-pierna. Digo, venga, pues voy a probar algo totalmente diferente. ¿Y qué es muy diferente? Bueno, pues es una rutina full body, pero 5 días a la semana. Algunos se echarán las manos a la cabeza y dirán, pero full body 5 días a la semana, pero eso es una locura. Bueno, a ver, con matices. Se puede hacer y se pueden lograr buenos resultados, pero seguramente haya enfoques más orientados al tema de ganar músculo o fuerza. Para empezar, ¿cómo hacía yo la rutina de full body? Bueno, pues muy sencillo. Por ejemplo, día 1 o lunes, pues igual hacía tirón vertical, que tirón vertical podemos decir unas dominadas, empuje vertical, un press militar y sentadilla. Podría ser ese. Luego, el martes o el siguiente día podría ser empuje horizontal, que podría ser un press de banca o press con mancuernas, tirón horizontal, que podría ser un remo 90 y también podría hacer un peso muerto. Bueno, ese sería simplemente un ejemplo. Yo lo enfocaba más o menos así y lo más curioso de todo esto, lo que siempre cuento, es que hacía sentadilla todos los días. O sea, entrenaba 5 días a la semana y hacía sentadilla todos los días. Me lo propuse simplemente como objetivo de decir, venga, pues voy a ver qué consigo como resultados haciéndola todos los días. Y la verdad que avancé bastante. Es verdad que por aquel entonces tenía unas marcas que se podían mejorar de forma sencilla. No es como, por ejemplo, cuando ya levantas muchos kilos, que no vas a subirlos cada semana. Pero por aquel entonces me pareció una buena idea, lo hice, progresé bastante bien, lo que no quiere decir que si hubiera utilizado otra alternativa, otra opción, pues hubiera mejorado incluso más. Pero bueno, yo lo hice así, simplemente por probar, y me fue bastante bien. Así que si alguno está en ese punto que quiere probar cosas nuevas, pues lo podría probar también, al hacer sentadilla todos los días. Total, ¿qué resultados obtuve después de todo esto? Bueno, pues como digo, gané músculo, gané fuerza, me vi mejor, fui progresando, pero llegué a una conclusión bastante clara y es que al final terminas quemado. Hay mucha demanda del sistema nervioso central porque lo que hacía encima es que una rutina full body, 5 días por semana, quema mucho porque metemos mucho ejercicio básico cada día. Como os comentaba antes, press militar, dominadas, sentadilla, siguiente día press de banca, remo con barra, peso muerto. También volví a hacer sentadilla otra vez, aunque metiera diferentes variantes porque hacía en diferentes formas ese ejercicio. Por ejemplo, un día sentadilla con pausa, otro día sentadilla más normal, otro día sentadilla descalzo, otro día sentadillas con zapatillas de haltero. Iba probando diferentes alternativas simplemente para dar un poco más de variedad a esa sentadilla. Entonces, también variaba rangos de repeticiones, pero no dejan de ser ejercicios muy básicos que demandan mucho y por lo tanto van quemando. Así que,
Seguramente una persona que esté empezando, una persona que tenga poca experiencia, si plantea una rutina full body, no vamos a decir 5 días a la semana, pero sí, por ejemplo, 3, 4, lo podría hacer sin ningún tipo de problema, seguramente viera un buen progreso. Pero claro, vuelvo a repetir lo de antes, si el objetivo es simplemente decir, oye, yo es que quiero ganar masa muscular, ¿cuál sería la mejor rutina para mí? Si solamente buscas la mejor rutina, yo siempre te voy a recomendar frecuencia 2, no una rutina específica porque eso luego hay que diseñarlo y programarlo. Pero en frecuencia como tal, te recomendaría una frecuencia 2 por encima de una frecuencia tan alta como una frecuencia 5, que es la que yo hacía por aquel entonces. Y algunos me dirán, pues yo con frecuencia 3 progreso mucho, o yo con frecuencia 1 he progresado también un montón. Y os doy la razón, vais a progresar un montón, lo que no quiere decir que sea lo óptimo. Normalmente los estudios, lo que tenemos a día de hoy, nos dicen que una frecuencia más o menos 2, 1.5, quizás 3, o 1 en algunos casos, por ejemplo, 1 para algunos músculos que queremos dejar en mantenimiento, es lo más aconsejable. Ahora bien, que podamos utilizar este tipo de enfoques de vez en cuando, puntualmente, pues también está bien, porque lo podemos hacer y lo podemos plantear bien. Ahora bien, con cabeza, porque evidentemente tenemos que tener una técnica medianamente decente, no vamos a estar haciendo sentadilla todos los días mal, porque al final vamos a terminar con una lesión. Por lo tanto, como digo, yo lo que vi fue mucha demanda del sistema nervioso central. Con el paso de los meses me di cuenta de que tanto ejercicio básico me sobrecargaba demasiado la estructura, o sea, por así decirlo, articulaciones, masa muscular, y aunque es cierto que lo podemos ondular un poco con el paso del tiempo, no dejan de ser ejercicios básicos, una frecuencia 5, una frecuencia muy alta, todos los días esto, y si no estamos muy enfocados en alimentación, descanso y tenemos muchas otras cosas que hacer en el día a día, que suele ser el caso, que suele ser lo que tenemos que hacer la gran mayoría, pues lo que pasa finalmente es que quizás no sea demasiado sostenible. Pero como digo, habría que valorarlo porque quizás en tu caso sí que puedas mantener un esquema de este tipo. Como digo, para mí, si quieres que te dé mi opinión sincera, una frecuencia 2 suele funcionar muy bien. Por ejemplo, una rutina torso-pierna para la gran mayoría de personas que no quiere complicarse la vida le funciona muy bien, sobre todo cuando están empezando. Y luego, si quiere ya retocarla, si quiere, por ejemplo, añadir diferentes variantes, dejar un músculo frecuencia 1, añadir en otros frecuencia 3, jugar un poco con todo esto, bueno, pues lo puede hacer también sin ningún tipo de problema. Así que esa sería básicamente mi opinión y sobre todo hacer un esquema un poco ondulante, con días un poco más intensos, otros días menos intensos. En definitiva, hay ejercicios que podemos utilizar, por ejemplo, la sentadilla un día a la semana y otro día podemos utilizar pues, ejercicios un poco más livianos como pueden ser unas zancadas, como pueden ser unas extensiones de cuádriceps y de esta manera damos un estímulo también interesante, pero sin sobrecargar al sistema nervioso central, que al final esto lo que hace es que con el paso del tiempo o bien tengamos molestias, dolores o simplemente no nos recuperemos bien y terminemos con una lesión. Así que esa básicamente sería mi opinión. Incluso también la frecuencia 1 tendría cabida, ¿por qué no? Déjame lo que opinas tú también en comentarios en Spotify, como siempre les dejo abiertos. Ya sabes que para cualquier cosa me encuentras en Twitter o en Instagram, en redes sociales. Y si no, como siempre te dejo mi web, ivyamazares.com. Nos escuchamos por aquí en unos días. Chao.